Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Máximo de Tréveris. No sé si es la santa advocación de Máximo Huerta, o sea, Máximo. Huerta vale, Huerta, lo mismo. Que fue el primero y el penúltimo en caer por corrupción en el gobierno de Bego P o Pedro B, es decir, el gobierno de Bego Sánchez. Porque como ayer confesó Pachi López, por una vez dijo la verdad, la presidenta del gobierno, esto no fue un error, no fue un lapsus, porque nos contó Luca Constantini, lo contó en la tertulia de Dieter, que a partir de ahora ya es dicha, sí, es así. Y pues no es lo mismo, pues claro que no, bitter, fitter, liter, Peter, hasta anuncios ha hecho así, pero bueno. Bueno, pues contó que es que así le llaman la presidenta dentro del PSOE y del grupo de los altos cargos del gobierno y del partido, porque lo es. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con San Máximo? Pues celebrarlo. Si es la advocación de Huerta, pues mi más cordial enhorabuena, porque solo tuvo que estar 17 días. Es poco. Pero participó del gobierno más corrupto de la historia de España, que es el de Bego P o Pedro B. Las temperaturas, pues claro, es un sofoco permanente, siguen subiendo y no quiero ni pensar lo que puede ser después de la jornada de hoy, porque hoy, Rosana, es jornada de ya no sé si va a ser de escrutinio del gobierno o bien se van a lanzar ya como en Corea del Sur, que se lanzan unos tíos que parecen como de sumo, se lanzan en planchas sobre la bancada adversaria. Esperemos que no lleguen a eso. Bueno, sobre todo es que si te cae encima Óscar Gután es un problema, ¿eh? Sí. Ahora, Tellado yo lo veo fuerte, ¿eh? Hay que proteger a algunos más frágiles, hay que proteger a Cayetana, que está más delgada, porque... Bueno, pero nos reímos por no llorar. Calor, y todavía mañana va a hacer un poco más de calor que hoy. Ya el viernes se acaba. El viernes baja 4 o 5 grados la temperatura en general y ya se va a mantener así más llevadera. Pero hoy calor, en Madrid hasta 34 grados puede llegar. La máxima nacional, Córdoba, Sevilla y Badajoz, los clásicos, 37. Y la mínima, por decir algo, en Vitoria, 9 grados. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. Hace unos minutos, Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz comentaban que hay pocos medios que piden hoy la dimisión de Pedro Sánchez. Bueno, que no se me pase la vez. O sea, Pedro Sánchez debería dimitir hoy. Probablemente convocar elecciones generales, porque hoy, lo recordaba a las 6, hoy es el primer día en que puede convocar legalmente elecciones generales. Y lo lógico sería que convocara elecciones generales, dimitiera y diera paso a otro candidato, candidata o candidate. ¿Que lo va a hacer? Nadie espera un gesto de dignidad por su parte. Ahora, este paso, el golpe de Estado, se va a quedar sin el golpista jefe. Ahora entiendo por qué Pumpido, lo comentábamos ayer, toda la información que está dando Libertad Digital sobre esto de que va a esperar a que el TJU, el Tribunal de Justicia Europeo, decida sobre la ley de amnistía que se vota mañana, va a esperar, y que ya la sentencia del Constitucional, pues para que se note menos la prostitución, que de todas maneras es legal, otra cosa es otra cosa, pues entonces ya veremos. Es que estará pensando Pumpido y su banda, estarán pensando, a ver si nos quedamos sin Sánchez. Yo quiero tranquilizarles. Mi obligación como ciudadano y como presidente de esta empresa es pedir la inmediata dimisión de este sujeto. Pero porque yo no he visto, y además hay que decir que en el extranjero, porque España vuelve a dividirse, España y el extranjero, donde hay otras costumbres. Esto se decía en la dictadura, no sabíamos cuánto nos parecíamos de verdad a lo que pasaba en Francia o en Italia, eso lo hemos sabido después. Pero en esa época pensábamos que el extranjero era, qué sé yo, algo muy distinto, y ataban los perros con longaniza. La verdad es que no ha vivido España una época de mayor prosperidad que en los años últimos del franquismo, desde el 59, desde el plan de estabilización, hasta el 75 que muere Franco,
Hasta los años de Aznar no hemos vuelto a tener una época de bonanza. Y después, no, nada. Pero lo que hizo el presidente del gobierno fue ocultar al país, a la nación, a los españoles, a los que le pagamos el sueldo. Es más, a los que le aguantamos como presidente habiendo votado cosas distintas, ¿qué digo distintas? Radicalmente opuestas. Ocultar que su señora estaba imputada. Miren, esta historia de lo investigado, imputado, fue un invento del cenutrio de Mariano Rajoy, que va por ahí como don López de Tristana, que parece que está, pues, paso picas y buen vino. ¡Viva el vino! Bien. Pero imputada es imputada. Porque es que así queda claro que cuando uno está imputado no es testigo. Hay dos situaciones legales a las que conviene volver y dejar las cosas claras. Que la gente sepa lo que significa imputado y testigo. Si tú eres un testigo y te llama un juez, tienes la obligación de decir la verdad. Si tú estás imputado, tú vas con un abogado y el abogado te puede decir no conteste a eso, no comento, no contesto, tal. Como hacen en estas comisiones, como si fueran de jueces, dice, me acojo a mi derecho a no responder, perdón, eso será en los tribunales. Pero bueno, aquí todo el mundo hace el mono e imita al simio más cercano. Pero esta es una cuestión muy de fondo. Durante más de mes y medio, Sánchez ocultó a la opinión pública que su señora no solamente estaba imputada, sino que tenía abogado. Y que su abogado, además, Camacho, es el autor del faisanazo. Pues se dice que fue él, personalmente, el que llamó a la ETA, porque Rubalcaba no quería que quedara su voz grabada, y en el interior se graba todo, era el número 2 de Rubalcaba, es decir, el tío más falso que ha tenido España hasta Sánchez. Ocultó que su señora había sido ya imputada, pero el secreto del sumario la protegía. El juez mantuvo hasta ayer el secreto del sumario. Y hay que decir que lo hubiera mantenido más y favoreciendo a Sánchez si Marlaskukko o los nervios también de cuando la pregunta de Feijóo, pregunta astuta, malévola, ¿sabe usted si su señora está siendo investigada por el juez o tiene la condición de investigada? Le faltó decir preguntar no es ofender, pero le sentó fatal. Así que sacan un informe manipulado de la UCO, de la Guardia Civil, diciendo que no ve nada, que no ve nada. Si tú ves el informe completo, claro que ve. Ve que lo de Barrabés es un caso escandaloso de tráfico de influencias y en cuanto a lo de Europa, va 10 o 12 fotos que se publican hoy, publicamos nosotros algunas de las fotos, otros medios publican otras. Los pseudomedios que por cierto somos los que realmente hemos hecho la investigación. O sea, es la primera vez que una investigación política de este calado, que debería acabar con la dimisión del presidente del gobierno, se hace a través de Internet. Ha habido algún medio en papel que ha colaborado en parte, pero claro, ¿qué pasa con los medios de papel que pertenecen a grandes multimedia? Están pillados, por un lado y por otro. Antiguamente era por el papel, ahora es por todo, desde la publicidad institucional hasta que si los dueños son medio extranjeros, etcétera, pues están pillados por la bolsa, por acuerdos, por negocios, por adjudicaciones, etcétera. Pero Sánchez sabía que su mujer estaba imputada y lo ocultó. Sánchez sabía que su mujer tenía un abogado que la defendía y lo ocultó. Sánchez aprovechó el secreto del sumario, que sí mantuvo el juez Peinado, hasta que al final le dio el ataque de nervios y entonces sacó esa filtración interesada, manipulada de la UCO, diciendo que la UCO no veía nada, pues a la 11. Pero es que si tú te vas al informe de la UCO, ¿cómo que no ve nada? Que el caso de Barrabés es escandaloso. Lo que pasa es que como lo redactan para Marlaska, el tío más falso después de Sánchez que conoce Occidente, pues todo es, por ejemplo, pero una frase, en lugar de Menganito dijo que no había hecho nada, pero los hechos demuestra que miente. No, demuestra que esa aseveración se halla bastante alejada de la verdad. Venga, échale hilo a la cometa, al final que ha mentido. Pero repito, de los dos casos que está investigando el juez Peinado, que está investigando a Begoña como imputada,
por estos dos casos. El de Barrabés es para la Guardia Civil inequívoco, y en el caso de Air Europa, que es el más gordo, le faltan datos, pero tiene suficientes pistas como para seguir investigando. Es el primer informe, es un informe preliminar. Ahora ese informe la UCO lo haría distinto. Pero es que la UCO ayer publicó un informe en el que dice que Ábalos en persona era el responsable de las mascarillas, del negocio de las mascarillas basura, que, bueno, se llevaron decenas de millones de euros robándolo a los españoles después de habernos tenido encerrados varios meses y de haber negado durante 2 meses la existencia del virus chino. Que hablando de bulos, y en esto reconozco que no soy original, cito a Iker Jiménez, el mayor bulo de la historia de España fue decir que en España no había COVID. Y lo hizo el gobierno. Lo hizo desde enero, cuando Stegman, con Marta Martín y Echaniz, de los 3 partidos entonces de oposición, le preguntan, 20 y tantos de enero, le preguntan ¿qué va a hacer el gobierno con el virus chino? Contra el virus chino, para prevenir el virus chino. No hay, no existe. Y sale este mamarracho que encima luego lo convirtieron como en objeto de culto. Salía en El País disfrazado de motero. Una cosa, el sinvergüenza de Fernando Simón diciendo, no, a lo mejor habrá 1 o 2 casos por el turismo, qué sé yo, en Canarias. Ni se sabía ya los cientos que había porque tenían que llegar al infectódromo. El bulo criminal que nos ha costado 100.000 muertos de Sánchez es porque su señora quería celebrar el 8 de marzo. Porque su señora, doña Begoña, la presidenta del gobierno, quería ser tan feminista como Irene Montero. Y en esa emulación de a ver cuál es más tonta, o más lista, o como las rosquillas, como ustedes quieran, pues no pararon en barras. La salud de los españoles, la vida de los españoles. Pero la historia de fondo es que cuando sabe que el abogado, además está hecho ya el cronograma, anoche Dieter, que esto lo disfruta, iba con las horas. A las 4:15, el abogado, este pájaro, el Faisán Cava, es que es el abogado del Faisán, yo no lo puedo olvidar. Como no puedo olvidar que Felipe González es el del GAL. O sea, es que hay cosas que ni se pueden ni se deben olvidar. Bueno, pues a las 4:15 le notifica al juez Peinado que ha recibido todo el material incriminatorio sobre su defendida. Que no sabemos cuánto es. Pero sabemos que a las 4:15 lo dijo. Y a las 7 hace público la carta a la ciudadanía el hombre profundamente enamorado de Begoña. Begoña es Sánchez y Sánchez es Begoña. No hay ninguna diferencia entre los dos. O sea, la Fiscalía solamente prevaricando con una desvergüenza que no se ha visto en España, pero ni en la guerra civil. O sea, puede decir que no actuaba en función de ser presidenta del gobierno. ¿Ah? ¿Qué era Begoña antes de ser la señora del presidente del gobierno? Pues una ignota señora, de lo único, eso los que saben del mundo del putiferio, sabían que era la hija del mayor propietario de saunas y puticlubs de España, Sabiniano Gómez. 17. ¡Qué negocio! Todo en negro. Porque hay negros, chaperos, en fin, todo. Pero ¿quién es ella más que la señora del presidente del gobierno? De hecho, todo lo que montan, todo lo que le regalan, todo lo que le ponen desde el Africa Center a Guacalúa, todo es después de que su marido llegue a la presidencia del gobierno. Antes, nada. Después, todo. Naturalmente, que si todo el mundo sabe que es la señora del presidente, no tiene que llevar aquí un cartel, que soy la presidenta. Y la Fiscalía pues se ha comportado pues, de la manera más miserable, prevaricadora, faltando a su juramento de defender la Constitución y además el Ministerio Público. ¿Dónde está la defensa del bien público? Es decir, que la mujer del presidente no actúa como mujer del presidente, no, actúa como la abeja maya. Bueno, vamos porque vuelve. Hoy, encima,
Hoy le toca sesión de control y mañana la ley de amnistía, que es como ha comprado de la manera más repugnantemente corrupta el poder este sujeto que debería ya estar dimitido. ¿Y por qué no lo podemos echar? Destituir. Si tuviera vergüenza, habría dimitido ayer. Cuando hemos sabido que todo es profundamente enamorado, voy a tomarme 5 días. Todo el mundo en el extranjero se quedaron atónitos y empezaron a publicar: Sánchez suspende sus funciones de presidente por un caso de corrupción de su mujer. Oye, toda la prensa extranjera, mira por dónde sabían que era la mujer del presidente. Es sorprendente, a pesar de que no lo decía. Que no lo decía, lo hacía. Así que vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Yo reconozco que Corea del Sur es una democracia, pero es una democracia, digamos, como en un ring. Yo cada vez que veo a un tío saltar, pero a veces hasta 2 filas, para aterrizar 120 kilos de luchador sobre la bancada enemiga, que a su vez lo recibe con patadas en el aire y tal, reconozco que es muy divertido. Vamos, desde Van Damme no hemos visto una cosa parecida. Pero hoy puede pasar lo mismo. Hoy ya no sé qué va a hacer Marichus, ni qué cara va a poner el cara cartón este. Porque dimitir, ¡buah!, antes muere que dimite. Buenos días, Federico. El presidente del Gobierno regresa al Congreso de los Diputados tras conocerse que su mujer ya estaba siendo investigada cuando él dirigió la Carta a la Ciudadanía. Con ella habría un periodo de reflexión de 5 días para decidir si continuaba al frente del Ejecutivo o no, pero en la misiva no hacía referencia a su situación y a la de su mujer, víctimas de una operación de acoso y derribo basadas en bulos, según explicaba el propio presidente Sánchez en esa carta. El 24 de abril, hace un mes, el líder del PSOE abandonaba el Congreso en una sesión extraña donde resultaba evidente su gesto de preocupación. A las 3:43 de la tarde de ese mismo día, Antonio Camacho se personaba formalmente en el juzgado como abogado de Begoña Gómez. La disposición del juez Peinado deja claro que se dirige a la esposa del presidente como posible partícipe de los hechos investigados y que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Camacho comenzó a trabajar para Gómez el mismo día de la denuncia, el 9 de abril, y la Fiscalía recurrió ante la Audiencia de Madrid 24 horas después de que Peinado comunicase la investigación. En este recurso, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía niega que Begoña Gómez utilizase su condición de mujer del presidente del Gobierno para conseguir adjudicaciones para su amigo empresario Juan Carlos Barrabés. La UCO se personó en la sede del Consejo Superior de Deportes para recabar los contratos de la institución con Barrabés, que en total, a través de Innovanect, recibió 10 millones. El Partido Popular acusa a Sánchez de mentir y desde el Gobierno insisten en la campaña de bulos. El portavoz del PSOE señala a Feijóo. Escuchamos a López, Montero y Gamarra. Ocultarnos la verdad de la situación judicial de su mujer y que le afecta directamente a él y a su gobierno en primera persona. En ese momento, el 24 de abril, él sabía perfectamente que ya tenía la condición de investigada por tráfico de influencias y corrupción. Un bulo, una falsa noticia, y que posteriormente sigue el modus operandi que ha seguido siempre la derecha y la ultraderecha, que es llevar a los tribunales estas cuestiones, y en este caso pues el juez decidió abrir investigación, aunque la doctrina que está asentada, como ustedes bien conocen, es que cuando de lo que se trata en la denuncia es de recortes de prensa, habitualmente se archiva, pero bueno, respetemos el trabajo de la justicia y estoy convencida de que llegará a buen puerto. Había secreto de sumario y el presidente ha venido aquí y ha dado todas las explicaciones que hacían falta. Incluso el Partido Popular se sorprendió que aceptáramos la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de esto. Si alguien sabía que podía haber sobre la mujer del presidente esa condición de investigada, parece que igual era el señor Feijóo, porque no le preguntan a él por qué sabía eso, cuando había secreto del sumario. Pero ¿cómo se puede tener tanta cara? ¿Cómo se puede tener tanta cara? Primero, pero es que claro, nos acordamos del caso Ayuso. El caso Ayuso, de todos los ministros de Rajoy, que como era... Rajoy fue tan vago que no se defendió ni a sí mismo. O sea, no se puede decir que es que fuera malo. Malo es. Ha sido pésimo, pésimo presidente. Feijóo solo por superstición lo sacará. Debe pensar que le da buena suerte. Lo saca en la romería en lugar de meterlo en una empanada. Menuda empanada llevan además algunos. Ayer estuvo bien casi hasta Cuca. Estuvo bien. Sigue sin saber español. Cual a mí, como hijo de una riojana, me molesta profundamente. Y nació nuestro gran idioma. Pero estuvo bien.
Lo que dijo fue lo correcto. Esto de Marichus y Pepechus, Pachichus, es que es una cosa de risa. Pero la cuestión de fondo no es si lo sabía o no lo sabía, si es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Quién lo sabía antes? Pedro Sánchez. Entonces, cuando se pone 5 días de reflexión, porque estoy profundamente enamorado, le faltó decir de mi imputada, digo de mi señora. Estoy profundamente enamorado. Y como estoy profundamente enamorado, todas estas cosas que me pasan, hay un momento en el que Rufián, que se ha convertido en el sicario de Sánchez, pero el más abyecto, o sea, ese es el mamporrero barato de la ganadería menor de la Moncloa. Le pregunta qué le pasa y tal. Y entonces, sí, como, te veo mal, presidente, has dormido mal. Y va Sánchez y dice, incluso en días como hoy, no había pasado nada, que supiéramos. En días como hoy, golpes tan duros y tal, sigo creyendo en la justicia. Ya se ve cómo creía en la justicia. Desde que se entera que su mujer es imputada, se inventa la máquina del fango y empieza a acusar a la oposición, a los jueces y a los medios, pseudomedios, dice él, el pseudopresidente, que, insisto, debería dimitir hoy, si tuviera vergüenza, y convocar elecciones generales, porque legalmente hoy ya puede. Lo único que le pasaba es que sabía que su mujer estaba pillada hasta las cejas, que se la había llevado por delante el juez. Hombre, todavía en la audiencia pueden hacer una instancia superior, cargarse. Bueno, y después ya esos jueces que se vayan a Brasil con el Dioni, pues no van a poder salir a la calle, porque eso sería de la protección directa del AMPA. Pero cuando digo AMPA, no me refiero a que sea un AMPA política, que por supuesto lo es. No. Es que los propios funcionarios del gobierno, cargos designados y otros funcionarios de carrera, eran conscientes de que este gobierno se había convertido en una entidad criminal. Es que ayer también conocimos un informe, no lo saca el diario El Izvestia, o sea, El País. El Izvestia de esto nos saca 37 páginas del estado grotesco de Pedrochistán, capital Begosalén, que es una mamarrachada que se inventó ayer este modrego para que no habláramos de esto. Pero, ¿por qué aceleró? ¿De qué prisas? Claro, es que el juez se levantaba el secreto del sumario después de la UCO. Fechoría de Marlaska, si no estaríamos a ciegas. Es verdad que algunos medios lo dijeron o adivinaron. Es el caso de OK Diario. Además se mete con los demás porque no lo hicieron. Es que no es lo mismo que ponga... Es la manía de quitar lo de investigar, lo de imputada. Con imputado se entiende perfectamente. Investigado no sabes, porque podía ser una investigación y luego no quedar en nada y no imputar. Cuando llama al abogado es porque está imputada y necesita la protección legal de un abogado. La tuvo desde el principio, desde un mes antes. Y el día en que le llegan ya las pruebas contra su mujer, ese es el día en que se pone romántico, falsario. Va a la zarzuela, utiliza al rey, llama al servicio de la Moncloa como si se fuera a ir. O sea, es que se regodea en la mentira este farsante. Pero es que la actividad diaria, por ejemplo, el Ministerio de Fomento, que es el más importante, el que tiene más dinero, es que los propios que estaban en el ajo se veían como mafia. Pero esto, informe de la UCO. Sí, los correos electrónicos de los funcionarios del Estado desvelan comunicaciones personales donde los propios trabajadores del departamento que dirigía Ábalos se escandalizan por las adjudicaciones realizadas a soluciones de gestión. La situación llegó a inquietar tanto a los funcionarios que el que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, escribió: para vuestra tranquilidad, cuando el tema esté cerrado, el anuncio lo va a realizar el presidente del Gobierno. La respuesta de la encargada de contratación, Aránzazu de Miguel, no puede ser más elocuente. Solo espero no acabar en el fondo del Manzanares con una losa de hormigón en los pies. Después de este mensaje, Sánchez Manzanares le contesta: después de esto nos vamos a gestionar el cártel de Cali. La conversación es para la Guardia Civil la evidencia de la existencia de irregularidades, pero la sospecha sobre las adjudicaciones continúa. Es una empresa enana, dice de Miguel respecto a soluciones, es una empresa de intermediación claramente, contesta Sánchez Manzanares. El Partido Popular presenta en el Senado una nueva lista de comparecientes en comisión y no se descarta que Pedro Sánchez esté entre ellos. Ábalos
Diputados. Preguntado en el Congreso por estos correos, decía lo siguiente. ¿Usted sabía o era conocedor de alguno de los contratos de la trama con el consorcio? Pues ¿cómo no voy a ser conocedor una vez otorgado? Es que yo me quedé impresionado. Claro que tengo un correo personal. Espero que no lo publiquen, porque se mete en la intimidad de uno, ¿no? Claro que tengo un correo personal, el de siempre, y claro que yo era conocedor en abril de la contratación. Estaría bueno que no lo supiera. La del Ministerio. Y efectivamente, me preocuparon las noticias que salieron publicadas sobre la reputación de la empresa y pedí que se aclararan. ¿Ese es el problema? Bueno, el problema es que tienes más cara que un saco de euros y que tienes una jeta que te la pisas. Ahora, cuando dice sí, hay un correo personal, ¿está hablando de él? No. Está hablando de este correo, para el de Álvaro Sánchez Manzanares. Para vuestra tranquilidad, cuando el tema esté cerrado, el anuncio lo va a realizar el presidente del gobierno. Es decir, Sánchez sabía lo que sabía Ábalos. Esta trama, desde el principio hasta el final, lo decía el otro día, este domingo en Libertad Digital, todos los caminos de corrupción llevan a la Moncloa, todos. No hay ni un solo caso de corrupción que no pase por Pedro Begoña, Begoña Pedro, Bego Sánchez. Ni uno. ¿Por qué? Porque es imposible. Este gobierno es tan piramidal, es el gobierno de una pareja de vividores, de osados, de arriesgados, de aventureros, que son Pedro, Begoña, Begoña y Pedro, que son lo mismo, que debajo de ellos no hay nadie, no hay ninguna instancia ni de partido ni de gobierno. Dirán ustedes, ¿y cómo se llamaba ese que era ministro de tres cosas? Apaños, no, Bolaños. ¿Qué es de Bolaños? Eso me pregunto yo, ¿qué es de Bolaños? ¿Qué tiene que decir el ministro de Justicia en esta saga fuga de Bego P o Pedro P? De Bego Sánchez. ¿No tiene nada que decir el ministro de Justicia? ¿Qué va a decir? Lo que diga mi amo. Es una situación verdaderamente terrible. Nos tomó el pelo. Nos tomó el pelo. Montó el numerito del enamorado. Yo de Bego, bueno, Bego lo conoce mejor que nosotros, claro. Y él a Bego. Desconfiaría de cualquier tipo de protesta amorosa. Ahora, les une el miedo a la justicia, eso une mucho. Repito, hoy, son las 7:28 de la mañana, Sánchez debería anunciar su dimisión en las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Si tuviera vergüenza. Ustedes mismos. Nos conectamos con el planeta, con Iberia. ¿De soportar una ola de calor? A surfear la cresta de la ola hay solo un vuelo. Este verano descubre con Iberia Faro, Azores, Madeira y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras. Ayer Sánchez, por su cuenta y riesgo, antes del Consejo de Ministros, es decir, de manera ilegal, reconoció por él y por Begoña, reconoció un Estado palestino inexistente que no ha existido nunca y que además nunca existirá. Un Estado parásito que consiste en 4 piezas, a cuál peor. La pieza que ahora dominan los iraníes terroristas violadores de Hamás. Por cierto, la banda ayer Reyes Maroto, que claro, el alcalde, como está feliz desde que se casó, le dice: es usted la mejor oposición que podía soñar. Con usted en la oposición seré alcalde muchísimos años. Llega con una bandera palestina. Es la bandera de los violadores, por ejemplo, de la muchacha española a la que violaron y destrozaron y asesinaron, que tiene la denuncia presentada de hace 3 días en la Audiencia Nacional. Sumar violadores, sumar asesinos. Bueno, hoy tenemos el respaldo internacional enorme de las democracias mundiales que tiene Pedro Sánchez en el reconocimiento de ese Estado, que consiste: los terroristas de Hamás, los terroristas de Hezbollah, un corredor que hay que robarle a Israel a tiros, a bombazos, porque claro, Israel no va a dejar que atraviesen Israel, que ya de por sí es estrechito,
Pero vamos, tan estrecho que llegas en avión y te pasas. Que yo cuando estuve en Israel con el rey nos pasamos. Es que la parte estrecha de Israel tiene 80 kilómetros. O sea, es qué sé yo, es la provincia de Ávila. O sea, en Teruel, desde luego, llegas, pero en Ávila te has pasado. Estás en Segovia sin querer. Bueno, Israel va a donar una parte de su territorio para que los terroristas, ambos iraníes, eso sí, se comuniquen y puedan matar a más judíos y violar judías y todo lo que aparece por allí. Y ya de paso la capital en Jerusalén que también la tendrá que donar Israel. O sea, es una guerra. Un estado parásito que se convertiría en un estado terrorista encima de Israel. Claro, los judíos están locos por permitirlo, subvencionarlo, etcétera. Para eso han ganado 5 guerras. Bueno, pues, pero no se preocupen, porque Bego Sánchez tiene solución para todo. Hoy viene en nuestra ayuda el elenco más brillante, son los Beatles de los derechos humanos. O sea, los países islamistas donde la mujer tiene la cuarta parte de valor que el hombre o ninguna. Hay países en que vale por 4 cabras. Hay países donde su testimonio no vale y que si son violadas, pues más vale que se casen, que los case la familia o que las mate. Entre ellos están los países más ricos del mundo, como Arabia Saudí, que es la que ha pagado todas las mezquitas de la invasión de Eurabia. O sea, no crean que los sunitas de Arabia Saudí son mejores que los chiitas de Irán, pero todos van a apoyar a Sánchez. El presidente del Gobierno recibe hoy en Moncloa a los titulares de Asuntos Exteriores del Comité Ministerial Árabe Islámico sobre Gaza de Arabia Saudí, Qatar, Palestina, Jordania y Turquía. También se va a reunir con el secretario general de la Organización de Cooperación Islámica. El encuentro se produce horas después de que Santiago Abascal se reuniese por sorpresa con Netanyahu en Palestina. El líder de Vox, que se ha comprometido a revocar la decisión del Gobierno, le ha transmitido al presidente israelí que el paso de Sánchez es un intento de tapar la investigación sobre la corrupción de Begoña Gómez. Y eso que Abascal, que no está en la política nacional, se dedica pues a camandulear, pues no lo sabía. Por la hora en que se produce ese encuentro, no sabía. Porque es evidente que Vox no ha preguntado en nada por la corrupción. No ha citado a Begoña, no ha citado a Sánchez. Vox ha dejado a ver si se desgasta el PP, que es la política de Vox. Por cierto, ayer esa cosita que es la Sorayita de Abascal, la Pepita Millán, despectivamente habló con los periodistas de Vox y le preguntaban por la carta de Stegman. O sea, Stegman, al lado de Pepita Millán, es una mezcla de Adenauer y Churchill con algo de Madame Curie. O sea, Stegman es alguien, Pepita Millán no es nada. Stegman es mucho en el ámbito de la medicina. Pepita es una chica que no tiene ni 30 años, que no tiene ni puñetera idea de nada, que habla fatal, que no se sabe nada, pero sí tiene la orden y dice, ya entiendo que hacéis vuestro trabajo, lo que os mandan vuestros jefes. No, en esta casa los periodistas preguntan cuando les dejan. En la Moncloa no nos dejan, no le dejan preguntar a Rubén Fernández desde hace año y medio. En Vox cada vez que a alguien le dejan preguntar es para insultarlo. Qué asquico dais, Pepita. ¿Pero dónde vienes tú? ¿Pero de dónde vienes tú? ¿Pero quién eres tú, Pepita? Para ponerte chulita con un periodista de radio. Pero... En fin. Bueno, vamos con una cosa asombrosa. Herrero de Miñones, de los grandes traidores que ha tenido la derecha española, la democracia. Fue ponente, porque es un hombre sabio. Loco, decía Manuel Fraga. Está loco, digo, entro en su casa por la ventana. Porque tiene una casa enfrente de donde estaba el antiguo ayuntamiento, la calle esa que hace cuesta, y efectivamente pues tiene una ventana baja. Y entonces a veces se vestía, le gustaba vestirse de Sherlock Holmes y entraba por la ventana. Y claro, Fraga nos lo contaba. Y que consiguió heredar a Fraga. Estuvo 3 meses de presidente de la Alianza Popular. Y luego se pasó al PNV, porque su señora es muy vasca, pero requete vasca, y defendía los derechos históricos, estas mamarrachadas antiliberales. Pero fuera de eso, era un sabio en materia de leyes. Bueno,
Entonces, la ley de Concordia de Aragón, que sobra, no tendría que haber ninguna ley de memoria, pero mejor la de Concordia que la de discordia. Bueno, pues llega al Consejo de Estado y ha pasado esto. El Gobierno llevará la ley de Concordia de Aragón ante el Tribunal Constitucional. Según ABC, el informe del Consejo de Estado elaborado por Rodríguez de Miñón sostenía que no había base para el recurso. Sin embargo, fue desestimado con el voto de calidad de su presidenta, la exvicepresidenta Carmen Calvo. El ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, amenaza con llevar también a los tribunales a la Comunidad Valenciana y a Castilla y León. Le escuchamos junto a la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero. El Gobierno de España ha querido hablar. El Gobierno de Aragón ha sido el que ha dicho no. No solo dice no al Gobierno de España, sino que también dice no a la Organización de las Naciones Unidas, al informe de los relatores, al derecho internacional y también a la preservación de los derechos humanos. Creo que las amenazas del Gobierno de España, cuando se trata de utilizar los derechos, las libertades, en este caso de los aragoneses, para hacer una batalla de confrontación, yo creo que es no respetar a los ciudadanos. Bueno, y además no respetar a las comunidades autónomas. O sea, aquí se ha transferido todo, menos cuando le conviene al gobierno meter las narices. Recuerde Sevilla interviniendo en la Comunidad de Madrid, que tiene transferida toda la sanidad. Yo estoy en contra de cualquier ley de memoria y de recuerdos. O sea, la memoria y el recuerdo son cosas particulares, que cada uno, según su familia, lo recordará con un sesgo u otro, y luego que trabajen los historiadores, ser posible no subvencionados. Pero Herrero de Miñón es un sabio en lo suyo. A Pilar Calvo le tuvieron que regalar el aprobado. Lleva fama de ser la peor tesis que se ha presentado nunca, que es en toda Andalucía. Esta hija distinguida de Cabra, del pueblo, de donde salen egabrenses, no cabritos ni cabritas, se llaman egabrenses. Que por de Franco, donde había ministros que sabían latín, le dice una vez que dice Solís, que era de Jaén, dice en las Cortes, dice, pero ¿para qué? Más gimnasia y menos latín. ¿Para qué sirve el latín? Y se levanta Muñoz Alonso, que era uno de estos de colmillo salomónico, que decía, no retorcido, salomónico, decía Camani, y dice, el latín sirve para que, si usted es de Cabra, le llamen egabrense. Es igual, sale adelante la gimnasia. Pero bueno, aunque parezca increíble, hay una campaña en las elecciones europeas, comprenderán que ya solo le falta, esta mañana puede declarar la guerra a Estados Unidos y suspender los derechos constitucionales porque estamos en guerra. Yo no jugaría con Estados Unidos, te mandan a Tom Cruise y te toma Madrid, o sea, pero le puede declarar la guerra a Togo, por ejemplo, que era una antigua colonia, creo que alemana, ahí está en el Golfo de... No se sabe si existe Togo, porque hay una carretera a la que se llama todo el Golfo de África, que tienes que ir pagando peajes, ya no sabes si estás en un país, en una banda. Pero si le declara la guerra a Togo o a Dahomey, pues, oye, por lo menos somos una potencia militar. Con Estados Unidos pocas bromas, ¿eh? Quiero decir que es que se le escapa un dedo y te ha destruido San Sebastián. Bueno, pero increíblemente la campaña sigue adelante. Y llega ya a su Ecuador. La candidata del PP, Dolors Montserrat, ha aprovechado las noticias relacionadas con la esposa de Sánchez y la ley de amnistía para cargar contra el PSOE. La socialista Teresa Rivera, que anuló ayer un acto con Lambán tras conocerse que Begoña Gómez figuraba como investigada, se suma a Robles para tachar a Netanyahu de genocida. Desde Sumar, Estrella Galán critica el liberalismo e Irene Montero de Podemos sigue criticando la ayuda a Ucrania. Sánchez no quiere que se hable de su infame ley de amnistía, ni de la sombra de la corrupción que rodea su entorno más cercano. Y por eso fabrica crisis diplomáticas con países hermanos. Creo que es un ejemplo en absoluto gratificante y algo muy parecido a lo que entendemos en términos comunes algunas personas, y desde luego a título personal así lo entiendo yo, como genocidio. Un escenario neoliberal de la austeridad 2.0 que amenaza
baja con recortes y austeridad y un posible escenario de derechos sociales, de justicia social. La guerra tiene siempre perdedores y siempre son los mismos, los pueblos, el pueblo ucraniano, los pueblos de Europa, que saben perfectamente lo que cuesta la guerra porque la están pagando de su bolsillo cada vez que van a un supermercado. Se le da mejor pelar plátanos con la boca, la verdad. O sea, ¿qué pueblos? Es que es lo mismo el pueblo ruso, porque el pueblo ruso no habla. Es ese que la está pagando. Porque han muerto 27.000 ucranianos, pero no se sabe cuántos miles de rusos han muerto. Y van a la guerra obligados, y van reclutas, que los manda su amigo Putin. ¿Quién defiende a Putin? ¿Los comunistas? ¿Quién se negó a condenar las masacres de Putin? ¿Urtasun? ¿Pero de qué van? Bueno, son comunistas, con eso queda dicho todo. Lo más parecido a los comunistas, incluso en su odio a los medios de comunicación ahora, es Vox. Lo más parecido a los escrachadores de Podemos son los escrachadores de Vox. Pero ya cuando el escrache lo protagonizan las primeras figuras o figuritas de Belén, de los gemeres azules de Abascal, pues se producen cosas como lo que citaba antes de doña Josefina Millán, que, digo doña Josefa, Pepa, Pepita. No crean que exagero, mírenlo. Vox se niega a valorar la decisión de Juan Luis Stegmann de abandonar la militancia en el partido. Ni Jorge Buxadé ni la portavoz de la formación en el Congreso han querido hacerlo, ni responder tampoco a las acusaciones lanzadas por el exdiputado en la carta publicada por Libertad Digital. Pepa Millán además ha utilizado la sala de prensa de la Cámara Baja para atacar a esta casa. En España hay libertad de afiliación a los partidos políticos y libertad de desafiliación a los partidos políticos. Si quiere hacemos un ensayo político sobre liberalismo, antiliberalismo. Yo le he dicho, nosotros estamos defendiendo una economía liberal para los europeos. Yo como portavoz no tengo que hacer ninguna valoración al respecto. Cada uno es muy libre, faltaría más. ¿Qué le parece que se dé de baja del partido una persona como Stegmann y que haga los comentarios sobre el partido que él ha hecho? Cada uno es muy libre de afiliarse o de darse de baja del partido que estime oportuno y cada uno es muy libre de opinar lo que quiera. Stegmann no solo fue afiliado, sino también diputado y miembro del CEN y sus palabras han sido muy graves. No sé qué respuesta le pueden dar. Estamos en una situación gravísima. No me parece de relevancia en absoluto esa cuestión que usted me pregunta, con todo el respeto, que yo entiendo que usted tiene que hacer su trabajo, de verdad se lo digo. Y entiendo que al final los jefes son los que disponen. Claro, a ti te disponen que no contestes a algo, lo mismo que el falso Buxadé. Ha vuelto la Falange. Siempre vuelve la Falange, se presentan las elecciones y sacan entre 4.000 y 4.500 votos, siempre. Están FETI de las Jons, Falange auténtica, Falange renovadora, Falange edillista, y cada uno. El otro día celebraron un congreso que uno de los chicos de Ariza celebraba con entusiasmo. Dice, no se han fusionado Falange y las Jons, que todavía no se han fusionado. Las fusionó Franco en la guerra. Pues ahora resulta que no, y no se fusionan. Pero ¿alguien sabe qué son las juntas de ofensiva nacional sindicalista? ¿Qué van a saber? Pero vamos a ver, doña Josefina. Pepita. Lo que ha dicho es que las normas de ese partido, donde el falsario Buxadé, porque ese no es tonto, ese es lo que es el malo, ese es el fascio redentor, es el Mussolini baratito, Mussolini de talla pequeña que nos han vendido. Small Duce. Es que en el artículo quinto del fundacional de Vox, se dice que se defiende la economía de mercado. Y eso es contrario al socialismo de extrema derecha que están imponiendo los falangistas, como Buxadé. Es decir, no es que se afilien, es que el partido, la jefatura del partido, está traicionando la fundación de Vox. Y además atacando a la ciencia. Diciendo que hay los bebelejías, antivacunas, anticiencia, y el otro día Buxadé en su propio discurso burlándose de las vacunas, que han salvado millones de vidas. Todo porque hay un grupito, una secta, que son, pues que se niegan a reconocer las vacunas. Que las vacunas nos vuelven locos, que nos meten los chemtrails, que ahí también nos vuelven locos por los... Ustedes entren en los comentarios, siempre hay media docena de idiotas que repiten, siempre son los mismos. Y son los de Vox, ¿eh? Todos los de Vox. Los que nos montaron aquí el pollo, llamándonos asesinos, o sea, los mismos.
¿Y tú no sabes qué es eso, Pepita? Ah, que cuando yo tenía que defender a Abascal tú estabas todavía en la guardería, ¿no? Pues chica, alfabetízate. Estar contra la ciencia, contra las vacunas, ¿qué es estar contra la ciencia? Es estar fuera de la ilustración y de la alfabetización. Pero es que estar contra los principios del partido es haber cambiado el partido por la puerta de atrás. Habéis cambiado Vox, lo habéis desnaturalizado por completo. Y claro, entre la banda de los Ariza, los Kikos y los monasterios, pues te ponen a ti, que no estás para ser portavoz de nada. 3 preguntas, ninguna respuesta. Yo como portavoz no tengo, pues si eres la portavoz. En fin, me voy a la Mutua. Escuchad esto porque seguro que alguno de vosotros tiene todos los seguros en la misma compañía, o sea, el de hogar, el de vida, el de coche, y os ha pasado que aún así un día os dais cuenta de que os han subido el precio. Bueno, si es así, sabed que siempre se puede cambiar a mejor si te vienes a la Mutua, porque ahí te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 55 55, te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más. Pues yo me voy con CaixaBank a la prensa económica del día porque cada día es una sorpresa. Bueno, creo que las burlas a cuerpo son ya, no las puedo reproducir, pero ni en la Crónica Rosa. El cuerpo era el cuerpo de Nadia Calviño. Y claro, en fin, que no lo puedo repetir. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Todavía atónito por la elocuencia de Pepita Millán, la portavoz de Abascal. Bueno, veo es que este titular de Libre Mercado me deja atónito. Bueno. Marine Le Pen abandonó su asiento en el Viva 24 en pleno discurso de Milei. Sí, de hecho es que, bueno, Milei no es ni un ultraderechista, ni un conservador. No, ni es un proteccionista, ni es un nacionalista, ni está a favor de las fronteras. Vamos, que no es un fascista al modo de la Falange Auténtica. Sí, o de los postulados de la familia Le Pen, de toda Bueno, la vida. esos ya eran directamente nazis. ¿Sí? Le Pen lo funda el partido, el Frente Nacional, lo funda con dinero de Saddam Hussein. Sí, bueno, pues en Libre Mercado contamos cómo Javier Milei generó controversia al enfrentar sus ideas liberales con las posturas estatistas que defiende Le Pen y que estaba muy incómoda durante el discurso del líder argentino. Entonces, bueno, pues claro, ante la incomodidad la cuestión de fondo, vamos a ver, ahora que están cambiando el gobierno de Argentina, alguien, Karina, que es la que manda el jefe y tal, podía enterarse de dónde va. Porque aquello fue una encerrona. Es que imagínate que les da al Guerrero, al Fascio Redentor, le da por silbar a Milei. Porque era para silbarle. Las cosas que defendía Busadé son exactamente las contrarias. Es que imagínate que después de Milei se sube Busadé y dice que fuera los McDonald's, el libre mercado, que claro, no, que etcétera. Nada, hay que levantar fronteras, todos patriotas y tal. ¿Qué pintaba ahí? Un liberal libertario, pues no era el Pues mejor no. de los sitios, ¿no? Bueno, y en expansión... Muy bueno lo de expansión, sí. A ver, cuenta. No, vamos de cartas, ¿no? Hemos hablado esta mañana más en tu apertura, recordabas la carta de Pedro. Oliu ha mandado una carta, no a los ciudadanos españoles, sino a sus accionistas, a los accionistas del Sabadell. Y les ha dicho, oye, haced lo que queráis, pero en el BBVA nos están infravalorando y mucho. Así que, bueno, pues esa es la carta que Le hace falta mucho más dinero, no papel. Exactamente. Sí. No, ahora... Hay una cuestión. Yo creo que se ha lanzado al ataque el BBVA sin contar con lo que había detrás. O sea, cuando te lanzas al ataque en el minuto 3 en un partido de fútbol, tienes que aguantar 97 minutos. Desde luego. Y yo creo que están en ese momento. Y vamos a ver, porque fíjate otra OPA, la que cuenta 5 días, el gobierno dilata los plazos en la OPA de Talgo mientras busca un socio industrial. Ahí está Orbán, ¿no? Sí. Estará Vox. Estaba gracioso hoy el redactor de 5 días, porque en el lead, tú sabes, en transportes, Sí. ¿quién está? Óscar Puente, ¿no? Bueno. Dice en 5 días, la operación entra en su tercer mes sin existir puente alguno con los inversores húngaros. O sea, que Orbán no ha llamado a Puente todavía. Óscar Gután, sí, aquí Budapest. No, Buda, no, Pest. Madre mía. Tremendo.
Hay un puente entre Buda y Pest. Sí, señor, es así. Nos vamos a las noticias de cercanía. Ayer Ayuso celebró el primer año de mayoría absoluta. ¿Y qué día? ¿Cómo disfrutó lo de la imputación de Bego? Plan.